Buenas amigos de la física, soy Claudio Fontán y en este vídeo os voy a explicar un concepto básico del electromagnetismo. Vamos a estudiar la fuerza magnética sobre un hilo con corriente en el interior de un campo magnético uniforme. Lo primero de todo es definir la primera parte, el hilo de corriente. El hilo de corriente ya lo veis vosotros en vuestro día a día o lo habéis visto en vuestro día a día. Son hilos conductores que son capaces de transportar en su interior partículas cargadas. Pueden ser partículas con carga positiva o pueden ser partículas con carga negativa. En casa, los hilos que tenemos conductores son los que transportan los electrones. El hilo con corriente, nosotros en los ejercicios lo vamos a ver como hilo conductor, hilo de corriente o con algún nombre similar. Antes de empezar debemos definir un concepto básico cuando hablamos de cargas en movimiento, porque lo vamos a utilizar a lo largo de esta explicación, que es el concepto de intensidad de corriente. La intensidad de corriente nosotros la vamos a anotar con una I mayúscula y se define como la cantidad de carga que circula por ese hilo en una determinada unidad de tiempo. La intensidad de corriente tiene una unidad en el sistema internacional que es el amperio. Se puede utilizar, depende del ejercicio, pues miliamperio, normalmente, nanoamperio, microamperio, nada más que tendríamos que hacer un cambio de unidad. La carga, seguro que ya la habéis visto, y su unidad es el culombio. Igualmente se pueden utilizar ejercicios nanoculombio, microculombio, que habría que pasarlo al sistema internacional. Y por supuesto el tiempo lo vamos a medir en segundos. Tenemos que tener en cuenta esta expresión porque la vamos a utilizar, como hemos dicho antes, más adelante. Definida la primera parte, que era lo que es un hilo de corriente, vamos con la segunda parte, campo magnético uniforme. Esto también habéis hablado vosotros ya seguramente en el tema de magnetismo. Un campo magnético uniforme se puede representar, como veis ahí, con flechas que atraviesan una determinada zona. Esas flechas pueden ser flechas que suben o también podríamos haberlo pintado al revés, como flechas que bajan. Es independiente, los cálculos son análogos. Nosotros, como tenemos este dibujo, vamos a pintar un campo magnético uniforme con flechas saliendo del papel. Para ello, os tenéis que acordar que la notación que se utiliza cuando las flechas están saliendo del papel, es decir, van hacia nuestra cara, están saliendo en este caso de vuestra pantalla, serían puntitos. Si nosotros hubiéramos querido utilizar la notación contraria, es decir, las flechas están entrando en la pantalla, nosotros lo dibujamos con aspitas. Intentad siempre que al dibujar un campo magnético, yo me voy a quedar con los puntitos, que ese campo magnético sale del papel. Si introducimos un hilo de corriente en el interior del campo magnético, el hilo de corriente, como veis, lo vamos a representar con una línea horizontal o vertical, depende cómo esté el hilo de corriente. Yo he optado en este caso por representar una línea vertical, lo podría haber hecho igualmente horizontal. Vosotros habéis visto al inicio del tema del magnetismo que cuando tenemos una partícula cargada, positiva o negativamente, que penetra en un campo magnético con una determinada velocidad v, aparece una fuerza que viene determinada por la ley de Lorentz y esa fuerza es directamente proporcional al valor de la carga que tenga la partícula y al producto vectorial que simboliza esta X, producto vectorial de la velocidad con la que entra por el campo magnético al que está sometido esa partícula. Bien, nosotros no vamos a trabajar con una única partícula como hemos hecho antes, sino que vamos a trabajar con el hilo de corriente. Al trabajar con este hilo de corriente y como hemos visto al principio del vídeo, un hilo de corriente son muchas partículas en movimiento. Por lo tanto, nosotros para hacer un cálculo de esa fuerza que viene determinada por la ley de Lorentz, deberíamos coger un elemento infinitesimal de ese hilo de corriente, dividirlo, tomar integrales, pero se nos escapa un poco al nivel de segundo de bachillerato. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a partir de la ley de Lorentz y vamos a recordar que el valor de la carga, cuando tenemos ese hilo de corriente, podemos encontrarlo en la expresión de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, como hemos visto antes, es el valor de la carga dividido entre el tiempo. Si nosotros despejamos la carga,
nos quedará que es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Podemos poner que esa fuerza magnética que se genera en el hilo conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente por el tiempo por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Si recordamos también que la velocidad es el espacio partido por tiempo, esa expresión la podemos escribir como que la fuerza magnética es directamente proporcional a la intensidad de corriente por el espacio y producto vectorial con el campo. Pero claro, ¿cuál es el espacio que recorre cada partícula en el hilo conductor? Ese espacio justamente equivale a la longitud de ese hilo conductor, que vamos a anotar con la letra L. Nos queda así que la ley de Lorentz, cuando tenemos un hilo conductor en el interior de un campo magnético uniforme, queda expresada de la siguiente forma. ¿Qué significa cada uno de los términos que tenemos en la expresión? La F es la fuerza magnética que se genera en el hilo conductor debido al campo magnético. La I es la intensidad de corriente que circula por el interior de este hilo conductor. La L tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Pues porque esa longitud del hilo conductor está íntimamente relacionada con la intensidad de corriente. Si a nosotros el ejercicio nos dice que la intensidad de corriente que recorre el hilo que yo he dibujado va desde abajo hacia arriba, lo noto con esta flecha, para dibujar el vector L será un vector cuyo módulo coincide con la longitud del hilo, cuya dirección es exactamente la misma que la que tenga el hilo conductor y el sentido es el mismo de la intensidad de corriente. Esto debemos de tenerlo en cuenta porque recordemos que la longitud va con un producto vectorial con el campo magnético. La fuerza magnética es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene que quedar definida o dibujada en nuestro esquema con un vector. Ese vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cuál es el módulo de esa fuerza magnética? Pues solamente tenemos que hacer las operaciones matemáticas y podemos ver que el módulo de esa fuerza magnética viene determinado con la expresión siguiente. Fuerza magnética, intensidad de corriente, longitud del hilo conductor y la intensidad del campo magnético. Todo siempre positivo. Este ángulo alfa es el ángulo que forman el vector L con el vector campo. No perdáis de vista eso. Eso es en cuanto al módulo de esa fuerza magnética. Como digo, todos los valores siempre positivos. ¿Cómo podríamos dibujar la dirección y el sentido? Para ello tenemos que echar mano de la regla de la mano derecha, que ya habréis utilizado seguramente para el movimiento de cargas en el interior del campo magnético. Vamos a hacer un pequeño cambio. El dedo gordo, nosotros vamos a simbolizar la fuerza. El segundo dedo lo vamos a utilizar ya no para la velocidad, como hacíamos con las cargas, sino para la intensidad de corriente. Y el tercer dedo lo vamos a utilizar para el campo. Eso no cambia. Tenéis que poner siempre la mano derecha. No vale con la izquierda porque si no nos daría resultados contrarios. Si la carga fuera negativa, lo hacíamos cuando teníamos carga sencilla, sí que le dábamos la vuelta y utilizamos la mano izquierda. Pero en este caso siempre vamos a tener los hilos conductores y no va a ser cargas positivas ni negativas, sino nos va a determinar la intensidad de corriente. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Vamos a probar a hacerlo con el ejemplo que tenemos aquí. Un hilo conductor donde la intensidad de corriente va hacia arriba. ¿Cómo dibujaríamos la dirección y el sentido del vector fuerza magnética? Pues poned la mano igual que en el dibujo. El dedo segundo lo vais a poner en la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente. Recordad
que nosotros tenemos un campo magnético que sale del papel. Por lo tanto, el tercer dedo tiene que ir apuntando saliendo del papel. La intensidad de corriente va hacia arriba y la fuerza magnética yo la tendría que dibujar entonces hacia la derecha. Si por el contrario la intensidad de corriente fuera hacia abajo, apuntad este dedo hacia abajo, no os olvidéis que el campo está saliendo del papel y el dibujo que tendría la fuerza magnética sería el contrario. Sería un vector con la misma dirección que el anterior, pero sentido contrario. Con esto calcularíamos módulo, dirección y sentido de la fuerza magnética que se genera en un hilo conductor en el interior de un campo magnético uniforme. Lo primero cuando hagáis un problema siempre es el esquema. Campo magnético, elegid si queréis dibujarlo, si el problema no os lo dice ya, hacia adentro o hacia afuera. Si lo dibujáis hacia afuera saliendo del papel, puntitos. Si lo dibujáis entrando en el papel, con X. Siempre a la misma distancia, intentad que estén los puntos o las aspitas a la misma distancia. Ponemos que este es el campo y después dibujamos el hilo de corriente. Si el problema no nos dice nada, podéis dibujarlo en vertical o también podríais haberlo dibujado en horizontal. Con la regla de la mano derecha vamos a dibujar la dirección y el sentido de la fuerza magnética y con la ley de Lorentz aplicada al hilo conductor vamos a calcular su módulo. Siempre números positivos, porque cuando ya pongamos el vector fuerza, veremos con el dibujo si lo ponemos como positivo o como negativo. Por último, si queréis que el ejercicio quede todavía más claro, también podéis poner una leyenda indicando cuáles son vuestros ejes de coordenadas. Normalmente podemos poner X, Y y Z. Recordad que el vector unitario en el eje X es Y, en el eje Y es J y en el eje Z es K, para cuando vosotros vayáis a anotar un vector utilizando la ley de Lorentz. Espero que os haya servido el vídeo y como os digo siempre, ahora repasad.